Durante más de medio siglo, las huellas dejadas por los astronautas del programa Apolo han permanecido intactas sobre la superficie de la Luna. Allí siguen, inmóviles, como un trofeo silencioso de la Guerra Fría. Durante años, la NASA prometió que volveríamos, no solo para dejar nuevas huellas, sino para quedarnos. Ese era el gran objetivo del programa Artemis: regresar a la Luna, establecer una presencia sostenible y preparar el camino hacia Marte. Pero entre la promesa y la realidad se ha abierto una grieta cada vez más evidente. En teoría, el plan parecía claro. Artemis 1 probaría el enorme cohete SLS y la cápsula Orion, sin tripulación. Artemis 2 llevaría astronautas alrededor de la Luna por primera vez desde 1972. Y Artemis 3 marcaría el regreso definitivo de los seres humanos a la superficie lunar. Sobre el papel, todo encajaba. En la práctica, el programa ha empezado a mostrar lo difícil que es repetir una hazaña que, paradójicamente, ya conseguimos hace más de 50 años. Artemis 1 despegó finalmente el 16 de noviembre de 2022. Fue un éxito importante. El SLS funcionó, Orion viajó hasta las proximidades de la Luna y regresó a la Tierra después de más de 25 días de misión. Fue la prueba de que, al menos en teoría, el sistema básico podía llevar humanos al espacio profundo. Pero una cosa es enviar una cápsula vacía, y otra muy distinta es llenar esa misma cápsula con personas. Y ahí es donde han empezado los verdaderos problemas. La misión Artemis 2 debía ser el siguiente gran paso. Una tripulación formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen viajaría hasta las cercanías de la Luna en un vuelo de unos 10 días. No aterrizarían, pero serviría para demostrar que los sistemas de soporte vital, navegación, comunicaciones y seguridad funcionan realmente lejos de la órbita terrestre. En otras palabras, sería la gran prueba humana antes del aterrizaje. Sin embargo, la misión ha ido acumulando retrasos uno tras otro. Uno de los primeros grandes tropiezos llegó durante las pruebas de combustible. En enero de 2026, el cohete SLS y la nave Orion fueron trasladados a la plataforma de lanzamiento 39B, listos para una posible salida en febrero. Hasta ahí, todo iba según lo previsto, pero poco después, durante un ensayo general de cuenta atrás y repostaje, los equipos detectaron una fuga de hidrógeno líquido. Puede parecer un detalle técnico menor, pero no lo es en absoluto. El hidrógeno es una de las sustancias más difíciles de contener en un cohete, especialmente a temperaturas extremas. Y aunque una fuga no resulta del todo inesperada, tampoco es algo con lo que se pueda despegar. Hubo que cambiar sellos, revisar filtros y detener el proceso. Después llegó un segundo ensayo, aparentemente mucho más exitoso. Se cargaron millones de litros de hidrógeno y oxígeno líquido, y la cuenta atrás se completó casi sin problemas. Todo parecía listo, hasta que dejó de estarlo. Después de la prueba, durante una operación rutinaria de purga y presurización, los ingenieros descubrieron que el helio no circulaba correctamente por la etapa superior del cohete. El helio es esencial en este tipo de sistemas. Mantiene la presión de los tanques y ayuda a purgar las líneas de combustible. Sin él, no hay propulsión segura. El fallo se localizó en una válvula y un sello, pero había un problema añadido. Esa parte del cohete era inaccesible en la propia rampa de lanzamiento. La única opción fue regresar todo el conjunto al edificio de ensamblaje para reparar el sistema. Y aquí aparece una cuestión mucho más profunda que una simple fuga o una válvula defectuosa. El verdadero problema de Artemis no es solo técnico, también es estructural. El SLS es un sistema extremadamente complejo y además se lanza muy pocas veces.
Durante el programa Apolo, el ritmo era muy distinto. El Saturn V voló por primera vez en 1967 y menos de 2 años después ya estaba llevando astronautas a la superficie lunar. Con Artemis, en cambio, el SLS solo había volado una vez desde 2022. Cuando una máquina tan compleja se utiliza con tan poca frecuencia, el conocimiento operativo se enfría, los equipos pierden práctica y cada lanzamiento se convierte casi en un ejercicio de reentrenamiento. La propia NASA ha reconocido que esta falta de cadencia genera atrofia de habilidades. Para corregirlo, la agencia ha planteado aumentar la frecuencia de lanzamientos en el futuro. La idea sería pasar de una misión cada varios años a una misión aproximadamente cada 10 meses. Pero eso es un objetivo lejano. Antes hay que lograr que Artemis II despegue, complete su misión y regrese con seguridad. Y en paralelo, ha empezado a surgir otro debate aún más incómodo, el del riesgo. Han pasado más de 50 años desde la última vez que una nave tripulada dejó la órbita terrestre con destino a la Luna. En la época de Apolo, el riesgo era inmenso, pero el contexto político y cultural lo justificaba a ojos del mundo. Hoy, la tolerancia al desastre es mucho menor. La NASA ya no puede asumir el mismo nivel de peligro, especialmente en una misión que sería observada en tiempo real por miles de millones de personas. Y la realidad es que Artemis implica una combinación peligrosa de factores: nuevas tecnologías, nuevos contratistas, sistemas que apenas han volado y objetivos extremadamente ambiciosos. Un solo accidente grave podría destruir no solo una misión, sino todo el programa. El ejemplo más claro apareció después de Artemis I. Aunque el vuelo fue considerado un éxito, el análisis posterior reveló un problema muy serio en el escudo térmico de Orion. Durante la reentrada a la Tierra, a unos 40.000 km/h, el material del escudo sufrió daños inesperados. Se encontraron más de 100 zonas erosionadas o agrietadas. Esto era preocupante porque el escudo térmico es lo único que separa a la tripulación de temperaturas letales. La investigación concluyó que, durante la reentrada, ciertos gases quedaban atrapados dentro del material ablativo, en lugar de escapar correctamente. La presión interna aumentaba y terminaba rompiendo partes del escudo. No era un detalle menor. Con suficiente daño, una cápsula tripulada podría quemarse en la atmósfera. La respuesta de la NASA fue polémica. En lugar de rediseñar el escudo de inmediato, decidió modificar el perfil de reentrada. Artemis I utilizó una maniobra de skip entry, una especie de rebote controlado en la atmósfera que reducía la velocidad y suavizaba las fuerzas sobre la nave. Pero esa misma maniobra también favorecía la acumulación de gases en el escudo. Para Artemis II, la agencia ha optado por una reentrada más directa, más dura para los astronautas, pero más segura para la integridad térmica de la cápsula. Es un cambio importante y deja claro hasta qué punto la misión sigue evolucionando sobre la marcha. Pero el giro más sorprendente llegó con Artemis III. Durante años se presentó como la misión del regreso a la Luna, el gran momento, el instante en que volveríamos a posar botas humanas sobre el suelo lunar. Sin embargo, ese plan ha cambiado radicalmente. Artemis III ya no será, al menos de momento, un aterrizaje lunar. En su lugar, se ha reconvertido en una gran prueba orbital en torno a la Tierra. ¿La razón? Demasiados elementos nuevos al mismo tiempo. Para aterrizar en la Luna, Orion no solo tendría que llegar hasta allí, también tendría que encontrarse y acoplarse con el sistema de alunizaje lunar, actualmente basado en una versión de Starship desarrollada por SpaceX. Y ese vehículo necesita un número enorme de lanzamientos de repostaje para poder realizar la misión. A eso se suman las primeras transferencias criogénicas complejas, nuevos trajes espaciales y procedimientos de acoplamiento nunca ejecutados con humanos en un entorno lunar
real. La conclusión fue clara. Intentar hacerlo todo a la vez era asumir un nivel de riesgo demasiado alto. Por eso, Artemis 3 se ha transformado en algo parecido a lo que fue Apolo 9 en su época. Una misión para probar en órbita terrestre baja todos los sistemas de acoplamiento, soporte vital, comunicaciones y operación conjunta, antes de intentar un alunizaje real. Solo después de validar todos esos procedimientos, se dará el salto definitivo. Esta reorganización también ha afectado al propio cohete. Durante años, la NASA planeó evolucionar el SLS hacia versiones más potentes, con una nueva etapa superior llamada Exploration Upper Stage. Pero ese desarrollo se ha visto marcado por retrasos y sobrecostes. Bajo la nueva dirección, la agencia ha decidido abandonar esa ruta y optar por una solución más pragmática: usar una etapa superior basada en la Centaur 5 de United Launch Alliance. La idea es simplificar la arquitectura, reducir esperas y aprovechar infraestructura ya existente. No es una decisión menor. Implica aceptar que el gran cohete lunar no será exactamente como se diseñó originalmente, sino algo más estandarizado y, en teoría, más sostenible. Entonces, la gran pregunta es inevitable: ¿cuándo volveremos realmente a la Luna? A día de hoy, el objetivo más realista apunta a Artemis 4, a comienzos de 2028. Y ese regreso no ocurrirá en cualquier lugar, sino en el polo sur lunar. A diferencia de las misiones Apolo, que aterrizaron en zonas ecuatoriales relativamente iluminadas, el polo sur es un territorio extremo. Allí existen regiones en sombra permanente, cráteres donde la luz del sol no ha llegado en miles de millones de años. Son lugares tan fríos que las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 240 grados Celsius, incluso más frías que la superficie de Plutón, y precisamente por eso son tan valiosos. En esas sombras eternas podría haber grandes reservas de hielo de agua conservadas. No solo sería un descubrimiento científico fascinante, sino un recurso estratégico inmenso. Si se puede extraer agua en la Luna, esa agua puede dividirse en oxígeno para respirar e hidrógeno para fabricar combustible. La Luna dejaría de ser solo un destino y pasaría a ser una base logística. Una estación de servicio para las futuras misiones a Marte y más allá. Para investigar ese entorno, Artemis 4 llevará instrumentos avanzados. Uno de los más importantes será un experimento para estudiar el polvo lunar. Puede parecer un problema menor, pero no lo es. El polvo lunar no se parece al polvo de la Tierra. Está formado por fragmentos extremadamente afilados, con carga electrostática, capaces de adherirse a todo, desgastar juntas y convertirse en un peligro serio si entra en hábitats o trajes. Comprender cómo se comporta será esencial para cualquier presencia humana duradera. También habrá instrumentos sísmicos para escuchar el interior de la Luna. La idea es estudiar moonquakes, impactos y la estructura del subsuelo, especialmente en zonas como el cráter Shackleton, uno de los candidatos más importantes para encontrar hielo enterrado. Allí, las sombras permanentes podrían haber preservado volátiles durante miles de millones de años. Y para trabajar en ese entorno, los astronautas necesitarán una nueva generación de trajes. Los viejos trajes de Apolo eran icónicos, pero también limitados, rígidos, difíciles de doblar, incómodos para moverse. Los nuevos Axiom, desarrollados con Axiom Space, representan un salto enorme. Son más flexibles, más resistentes al polvo, capaces de soportar el frío extremo y preparados para operar en zonas donde la supervivencia dependerá de cada detalle. En cierto sentido, estos trajes no son ropa, son pequeñas naves espaciales personales. Pero todo esto no es solo ciencia, también es geopolítica. El nuevo regreso a la Luna no ocurre en el vacío político. China avanza de forma
constante, con misiones exitosas, muestras de la cara oculta y planes declarados para un aterrizaje tripulado alrededor de 2030. En Washington existe una preocupación clara: que China logre establecer primero una presencia en el polo sur lunar, precisamente la zona donde se concentran los recursos más valiosos. Si eso ocurre, la carrera dejará de ser simbólica, será estratégica, y ahí está el verdadero cambio de fondo. En 1969 corríamos para plantar una bandera. Ahora corremos para construir una economía, para establecer infraestructuras, explotar recursos y convertir la Luna en el primer paso permanente hacia el espacio profundo. En ese contexto, poner a una persona sobre la Luna una vez ya no basta. Lo importante es poder volver, repetir, sostener y expandir la presencia. Por eso Artemis se ha vuelto tan complejo. Ya no es una hazaña aislada, es el intento de construir un sistema entero que dure décadas, quizás siglos, y eso lo hace mucho más difícil que Apolo, aunque también más importante. La Luna sigue ahí, esperando. Su polo sur permanece en sombras eternas, guardando hielo, historia y quizá la clave para nuestro futuro en el espacio. El camino hacia 2028 es más largo, más incierto y más complicado de lo que muchos imaginaron. Pero si funciona, no estaremos asistiendo solo a otro alunizaje. Estaremos viendo el comienzo real de la expansión humana más allá de la Tierra. Y esa es quizá la parte más emocionante de todo esto, porque, pese a los fallos técnicos, los retrasos, los cambios de plan y la presión política, seguimos intentándolo, seguimos construyendo, seguimos preparándonos para volver a un lugar que no hemos pisado desde hace más de medio siglo.